Bueno, primero agradecer a la universidad, al observatorio por la invitación. Para nosotros siempre es importante tener espacios de debate sobre estos temas. Interesante la presentación que hicieron, después vamos a discutirlo un poco porque nos parece que son datos que están buenos para ir definiendo un poco algunas cuestiones dentro de nuestros temas que tienen que ver con encarcelamiento, cárceles, lugares de encierro, que de por sí hay pocos datos en general, con lo cual cada informe nuevo para nosotros es un campo para leer, discutir y analizar. Cuando nos invitaron a hablar de esto, de encarcelamiento y de los lugares de encierro, para nosotros uno de los temas más importantes, y sé que lo comparto con el resto de mis compañeros de mesa para discutir sobre esto, tiene que ver con una cuestión básica que estamos hoy viviendo en la provincia, a nivel federal y en la Argentina en general, que es la situación de sobrepoblación y el aumento del encarcelamiento. Y digo, ambas cosas están absolutamente relacionadas, pero obviamente que no son lo mismo. Básicamente nosotros venimos discutiendo la tasa de encarcelamiento y el aumento que está teniendo en las distintas jurisdicciones que yo mencioné, justamente para discutir la política criminal que se está llevando en esos lugares y para entender, por lo menos al discutir esa política criminal y entender cuáles son las causas de la sobrepoblación, podemos también discutir cuál sería el remedio para atacar esa situación. Y lo que se está hoy discutiendo justamente es eso, digamos. Hace poco, lo mencionaron recién, el ministro Ferrari presentó un proyecto que salió públicamente, básicamente en dos notas, una en Clarín y otra en La Nación, en donde hacían eje en las notas, más allá de la presentación que él hizo en la legislatura, en esta situación de sobrepoblación. Yo ahora les quería contar un poco los números para que ustedes tengan esos números totales en la cabeza, pero más que nada ir a la discusión sobre las causas, porque entendemos que, y esto lo adelanto como la conclusión a la que yo quiero llegar, la construcción claramente no es la solución, y esto lo venimos discutiendo hace muchísimos años, no es algo nuevo, pero se reedita ahora esa discusión. Ya lo dijo la Corte Suprema de la Nación en el fallo Berbisky, que no se puede hacer una carrera entre el encarcelamiento y la construcción, y mucho menos pensar en una construcción rápida y de bajo costo, porque tenemos antecedentes nefastos en la provincia sobre ese tema. Por ejemplo, el incendio de Magdalena, donde murieron 33 personas, justamente por haber habilitado un lugar que era una construcción rápida, un módulo de bajo costo, sin las condiciones antiincendio necesarias. Y de paso les cuento que en agosto del 2017, en agosto del año que viene, se inicia el juicio en Magdalena. Este año se cumplen 11 años, así que viene muy demorado, pero esperemos contar con todos ustedes porque es necesario que tenga visibilidad el caso para que los jueces puedan fallar a favor de las víctimas, obviamente, ¿no? Y señalando los responsables de semejante hecho. Bueno, para no aburrirlos, solo quería mostrarles cómo estamos. Esta es la evolución desde el 98, con lo cual empezamos desde bastante tiempo antes, pero que lo que nos muestra y lo que a mí más me interesaba hablar con ustedes, o por lo menos discutir con ustedes, es la evolución que esta curva tuvo de personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires desde el 2012, 2013 hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque esa curva también, yo lo traje acá, pero digo, para no mostrar demasiadas diapositivas, también se refleja a nivel federal. En el federal, en el 2011 había cerca de 9.000 personas, hoy están en 10.500. Esa curva, que en federal siempre se mantuvo en 9.000, ahora aumentó a 10.500, nosotros la vemos en la provincia de Buenos Aires, donde teníamos alrededor de 29.200, 30.000 personas, y hoy estamos cerca de las 37.000 personas. Esto es contando todos los lugares de encierro del sistema penal, ¿no? Cárceles, comisarías, alcaldías, en general. ¿Anterior? Sí. ¿Cuál era la reflexión que yo quería traer a esta discusión? Era poder hacer una lectura de esa curva que ustedes vieron, que yo mencioné más que nada a partir del 2013, si querés vuelve uno, pero que viene para nosotros marcando ciertos sub y bajas relacionados con decisiones de política criminal, con reformas legislativas, etcétera, desde antes, pero más que nada desde el año 2003.
¿sí? Nosotros vemos una alza fuertísima a partir del 2002-2003, que venía en ascenso, pero pegó un pico alto de 30.000, bajó un poquito en el 2005, a partir del 2005, que ahí fue Fallo Berbisky y varias situaciones que pusieron en carpeta la situación de sobrepoblación, pero después fue subiendo paulatinamente hasta el pico que yo les digo. Y ahí sí, Julieta, si querés. Entonces, la lectura para nosotros de esto, y que esto tiene la actualidad de no volver a repetir este tipo de recetas, es que justamente los aumentos van directamente relacionados con, en el 2002-2003, las reformas de las leyes Rukauf y Bloomberg. En el 2006 vuelve la reforma ley Rukauf, ahí se reforman las leyes de excarcelaciones, entonces se empiezan a restringir las salidas. En el 2008-2009 de vuelta se vuelven a reformar, se instaura el juicio abreviado de la flagrancia. Eso no hace que se modifique la cantidad de detenidos, sino que es una cuestión más procesal. Y en el 2011 tenemos las restricciones a salidas anticipadas con la ley 14.296, 2012-2013, de vuelta restricción de excarcelaciones para delitos con armas de fuego, y así siguen ese tipo de reformas. Cada una de estas reformas que yo menciono ahí y que recién hice como un repaso rápido, suponiendo que las conocemos porque hemos vivido la provincia en los últimos años, tiene que ver con estas respuestas a las situaciones de inseguridad, digamos, al clamor de inseguridad, etcétera, a partir de reformas legislativas y restricciones a las libertades y a las excarcelaciones. Entonces, el dato para nosotros más fuerte de eso, si querés pasamos a la que sigue, tiene que ver con cómo subió la curva de tasa de encarcelamiento. Si ustedes ven, baja en el 2012, pero porque ahí tenemos un cambio poblacional, porque tenemos el nuevo índice que hicieron de población en el 2010, pero en general tenemos una curva en ascenso, ¿sí? Y va y continúa en ese sentido, y se agrava más que nada, Julita, si querés pasar, se agrava más que nada, se agrava a partir del 2013, que empieza a subir, como yo les dije antes, a partir de la decisión del presidente, del gobernador Scioli, se mezcló todo, del gobernador Scioli, de la ley de emergencia en seguridad, también de una decisión de la procuradora Falvo, que obligaba a los fiscales a tener una entrevista personal antes de dictar una libertad, y eso para nosotros fue decisivo en el aumento o sea, la restricción a las libertades y el aumento de la cantidad de detenidos, pero vemos que también se fue agravando durante estos últimos meses en la gestión actual. Y eso es lo que nosotros venimos llamando la atención. En el 2013-2014 llamamos la atención sobre la curva en ascenso que estaban teniendo en un servicio penitenciario ya colapsado. Los defensores, vos sos defensor público, habían hecho un informe muy bueno en donde marcaban la sobrepoblación del servicio penitenciario antes de 2013, y toda esa curva que nosotros vimos de gente ingresando al sistema penal de encierro estaba ingresando sobre ese sistema ya colapsado, con lo cual marcaba que digamos, estamos yendo hacia una situación o sea, estamos profundizando la crisis que ya estábamos señalando. Lo que vemos en este cuadro en particular tiene que ver con los últimos meses de esta gestión, no necesariamente porque podamos entender que hubo una política tendiente a aumentar los detenidos, pero sí que nos alerta que sigue creciendo la cantidad de gente que está detenida en un sistema ya colapsado. Bueno, esta pasada ya está. Entonces, el número hoy de la provincia es de 33.600 personas. Eso es un récord histórico que no había ocurrido nunca. Nunca habíamos tenido un número tan grande de personas alojadas en cárceles y alcaldías. Entonces, cuando nosotros vemos ese número en cárceles y alcaldías y vemos que ya es un sistema colapsado, que ya no resiste más personas, no resiste el ingreso de más personas, tenemos que empezar a estudiar qué pasa con las comisarías. Y ahí lo que nosotros vemos es, más allá del número alto que teníamos en el 2001-2002, ese número fue bajando
hasta llegar a un número de 800 personas en el 2012, que era un número relativamente... Para nosotros el número tiene que ser 0, no tiene que haber personas alojadas en comisarías, pero el número de 800 es un número relativamente sensato, teniendo en cuenta, ¿no?, el flujo de gente, etc. Ahora, a partir del 2013, más que nada, vemos una curva también en ascenso con un pico actual de 2.570 personas. Eso también nos está marcando una situación grave que tiene que ver con que el ingreso al sistema penal de encierro está siendo mayor que el egreso, y eso hace que las unidades penitenciarias desborden gente que queda alojada en las comisarías. Entonces ahí, lo que yo les decía al principio, la relación directa entre estudiar las causas de ese desborde en términos de la gente que ingresa y la poca gente que sale del sistema de encierro, para poder también definir, para poder estudiar esto que es la foto de la sobrepoblación, ¿no? Y ahí nosotros mostramos específicamente los últimos meses, desde diciembre hasta ahora, la situación en comisaría. La baja de enero y febrero para nosotros tiene que ver con una cuestión estacional, de que era la época del operativo Sol, y que era, digamos, por lo menos eso es lo que, haciendo encuestas con defensores, con jueces, fiscales, nos cuentan que ahí también a ellos les bajó el encarcelamiento por eso, pero porque no había fuerzas policiales en la calle, básicamente. Pero digamos, nuestra preocupación hoy son esos 2.570, que incluso la propia policía, cuando nosotros hacemos los pedidos de informe de la situación, nos manda sus datos de sobrepoblación, porque ellos entienden que incluso están alojando más gente que las camas que tienen en las comisarías, ¿no? Y esto refleja para ellos también una preocupación que básicamente se vio en un caso que hubo acá en Dock Sud en su momento, cuando una policía llamaba al 911 porque le caminaban por los techos, etc. Bueno, esa preocupación en términos también de las condiciones, para nosotros se ve en ese número. Bueno, este es el único dato positivo que yo les puedo mostrar, que es que una de las cuestiones que discutimos mucho con el gobierno en la gestión anterior tenía que ver con las alternativas. Y ellos impulsaron el tema de las pulseras electrónicas. Este aumento es un dato absolutamente positivo, pero para nosotros no refleja la única política del gobierno para poder tratar el tema sobrepoblación. Necesitamos justamente otras alternativas. Bueno, y con esto cierro el tema Filminas para poder dejarles algún tipo de reflexión. Digo, yo empecé hablando del encarcelamiento, la sobrepoblación, pero más que nada del encarcelamiento. Con respecto a la sobrepoblación, y esto es algo que nosotros sacamos en nuestro último informe anual también, que si quieren estar en internet, ahí la situación sigue siendo de aumento de tasa, aumento de cantidad de gente detenida y básicamente casi nulo construcción o reforma, por lo menos desde el 2008 hasta parte. Con lo cual, cuando uno pide los partes penitenciarios y le dan el cupo que ellos consideran que tienen en cada unidad, lo que van haciendo es aumentar su cupo en función de las camas o colchones que van poniendo, pero eso no refleja la realidad de una plaza penitenciaria. Y eso es otro tema que nosotros queremos discutir. Bueno, espero no haberlos aburrido del todo. Esto para nosotros son los datos básicos que nos llevan justamente a pensar que una propuesta cuyo vértice o columna central es la construcción de plazas penitenciarias, 2.000, de bajo costo y de rápida construcción, porque no hay otra forma de construir 2.000 plazas por año, si no es así, no va a poder resolver este tema. Este es un tema que se resuelve entendiendo que hay que bajar la cantidad de personas que ingresan al sistema penal de encierro, hay que desandar con estas reformas de políticas punitivistas en términos de prisión preventiva automática y cerrar las excarcelaciones, y hay que generar una discusión con los jueces y los fiscales sobre a cuántas personas están encerrando, sobre cuáles son los criterios de encierro, y también con los jueces de ejecución para entender por qué hoy la mayoría de los pibes que están detenidos están yéndose cumplidos.
sin ninguna de sus libertades anticipadas, que son derechos que le ha dado la ley. Entonces, para nosotros ese es el eje fundamental de la discusión hoy, porque estamos en una situación de crisis muy grave y esto no parece estar bajando, sino que la curva parece